Buen día. Continuando esta serie de videos sobre la cinemática de las partículas materiales, nos proponemos ahora eh, aplicar el modelo matemático al caso de proyectiles, cuerpos que se mueven en el espacio bidimensional, tratados como partículas materiales y bajo la hipótesis que la aceleración que experimentan estas partículas o estos proyectiles es únicamente debida a la aceleración gravitacional. Existen entre muchas páginas interactivas la página de simuladores de la Universidad de Colorado, que la pueden encontrar como PHET, simulaciones en física, y entre las cuales aparece las simulaciones para el movimiento de proyectiles. Vamos a ejecutar esta simulación. Vemos distintas opciones posibles para presentar el movimiento parabólico de un proyectil que es disparado por este dispositivo, que lo podemos modificar en cuanto a cuál es la posición inicial del objeto de disparo. Yo puedo, por ejemplo, cambiar la altura de este cañón. Puedo también cambiar la dirección con la que se hace el disparo. Puedo cambiar la rapidez inicial, entendida como la magnitud de esa velocidad inicial del disparo. Y podemos ejecutar el disparo a partir, por ejemplo, en este caso de este botón, lo cual nos permite ver entonces el tipo de trayectoria que experimenta el móvil si asumimos que la resistencia con el aire es despreciable y que el movimiento en consecuencia, si no hay interacción con el aire, se localiza en un plano. Muy bien, para entender entonces el resultado que presenta la simulación, que lo podemos eh, inclusive visualizar con elementos adicionales tales como las componentes del vector velocidad. Podemos repetir la simulación para ver cómo cambian esas componentes de la velocidad, y si lo vemos un poco más lento, noten ustedes que la componente horizontal permanece de valor constante, mientras que la vertical cambia en dirección y magnitud. Voy a volver a hacer la simulación. Comienza la componente vertical hacia arriba, cambia de dirección, y ese cambio de dirección ocurre en el punto de altura máxima. Podemos también, quitando de pronto para no saturar la imagen, ver cuál es la aceleración en componentes durante todo el desplazamiento. Noten ustedes que es un vector que tiene magnitud constante dirigida hacia el centro del planeta y cuyo valor es la aceleración gravitacional. Pueden inclusive cambiar el objeto que se está disparando. En este caso se refiere a que dispara calabazas, pero podemos poner bala de cañón, proyectil, pelota de golf e incluso un ser humano, pues aquí en la simulación, ¿cierto? Veamos cuál sería la característica, siguiendo la misma trayectoria independiente de la masa de esa persona, independiente de los aspectos, digamos, geométricos característicos de la persona. Y en consecuencia, cualquier otro objeto, independiente de su valor de masa, por ejemplo este piano, seguirá la misma trayectoria en cuanto al punto que representa el desplazamiento de ese objeto como una partícula material. Entonces, una conclusión importante, pues digamos que también podemos ver en la cinemática de la caída libre, es que todas estas trayectorias son independientes de la masa que estamos utilizando para evaluar el movimiento. Otros elementos, por ejemplo, pueden utilizar también ustedes aquí este sensor que para cada punto de la trayectoria, por ejemplo el punto de altura máxima, indica cuánto tiempo tarda la partícula en llegar desde el momento del disparo hasta este punto, cuál es la distancia horizontal recorrida y qué altura representa esa posición medida respecto al origen de coordenadas.
Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es entonces establecer un modelo que nos permita predecir esa trayectoria, esas distancias en altura máxima y esa distancia en alcance máximo horizontal, así como también el tiempo en el que cada uno de esos puntos, digamos, fundamentales se cumplen, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo pasa para que la partícula, una vez disparada, llegue a esa posición? Eh, digamos, nuestro modelo se va a basar en esta simulación básica en la cual el cañón está al mismo nivel que la horizontal y se encuentra localizado en el origen de coordenadas. Entonces, nuestro planteamiento del problema consiste en disparar un objeto puntual, ¿cierto? Una masa puntual en el origen de coordenadas con una velocidad inicial v sub 0, la cual hace un ángulo θ, ángulo de disparo, respecto a la horizontal, y que de acuerdo con las simulaciones presenta una trayectoria que se parece mucho al de una parábola, pero que requerimos analizar con detalle para ver si en efecto se trata de una parábola que da el nombre pues a este tipo de movimiento. Idealizaciones. El objeto será tratado como una partícula material. Despreciamos fricción con el aire. Despreciamos cambios en la aceleración gravitacional, como lo mencionábamos en un video previo, posibles cambios que pueden estar asociados a el cambio de distancia del objeto respecto al centro del planeta, serán despreciados. Y en este ejercicio en particular, despreciamos la curvatura de la superficie terrestre. Por esa razón, la horizontal representa localmente la geometría de la superficie. Para ser más estrictos, debemos también despreciar la magnitud de la velocidad inicial comparada con la velocidad de la luz. En las situaciones en que una partícula se desplaza a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, existe un alejamiento respecto a las predicciones que vamos a realizar nosotros aquí y que tienen que ver con el modelo de la relatividad especial. Pero nosotros nos vamos a aproximar desde el punto más simple posible en el cual, digamos, esa consideración no es relevante. Muy bien, así como en el video previo, una vez entendidas las idealizaciones y el planteamiento, el esquema general de nuestro movimiento, queremos entonces entender cuál es el tipo de movimiento. Para tal fin, necesitamos un punto arbitrario de la trayectoria seguida por el móvil, que podría ser el punto A, el punto B o cualquier punto intermedio desde que se trate pues de la trayectoria una vez es disparado el objeto y hasta un instante antes de tocar el suelo. Supongamos que nos vamos a enfocar en el punto localizado a la izquierda del punto A que ha sido señalado aquí en el gráfico. ¿Cuál es la aceleración que experimenta esa partícula en esa situación general que representa su trayectoria? Entonces, para visualizar esto, pues vamos a dibujar un vector que es el vector aceleración, y con base en las ideas previas y a la simulación, entonces sabemos que la aceleración que estará presente en ese objeto es un vector dirigido verticalmente hacia abajo, también pues se puede pensar como en dirección hacia el centro del planeta, llamado aceleración gravitacional. Es la única aceleración que está presente en este movimiento. Entonces, el vector aceleración presente durante cualquier instante de la trayectoria es el vector que tiene magnitud g, pero que de acuerdo a mi sistema de coordenadas tiene dirección y negativa, exactamente como en el ejercicio que estudiamos del disparo en dirección vertical hacia arriba.
¿Cuál es la consecuencia? Como nuestro movimiento ahora se realiza en el plano y ya no a lo largo de una sola línea recta, escribimos entonces que la aceleración es un vector, como lo escribimos previamente, de valor menos g constante en dirección del eje y, y que para ser más, digamos, específicos, podríamos escribir como tiene componente 0 en la dirección del eje x y componente de valor menos g en dirección del eje y. Este es entonces, digamos, la información fundamental con la cual estableceremos el tipo de movimiento que seguirá la partícula con base en la información sobre la aceleración que experimenta en cada punto del espacio. Ok. Este análisis que acabamos de realizar nos permite concluir lo siguiente. El movimiento en la dirección del eje X tiene como aceleración un valor constante de valor 0, metro sobre segundo cuadrado. El movimiento en dirección del eje Y, o sea la componente, tiene como valor de aceleración el valor menos g, que numéricamente es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En ambos casos de valor constante, pero en el caso del eje X de valor igual a 0. Con el valor 0 de la aceleración asociamos una característica ya estudiada, y es que a lo largo del eje X la partícula seguirá movimiento rectilíneo uniforme en la dirección del eje X. Mientras que en la dirección del eje Y tendremos movimiento uniformemente acelerado. Muy bien, entonces esta parte es clave, ¿cierto? Una vez reconocida que la aceleración es constante, que su único valor distinto de 0 está en la dirección del eje Y, entonces entendemos que en dirección del eje X habrá movimiento con velocidad constante, consecuentemente rectilíneo uniforme. Recordarán ustedes de la simulación que cuando hacíamos el análisis de las componentes vectoriales, o sea, no de la aceleración, sino de la velocidad, en la dirección X, esa componente permanecía constante. Vamos a verla, ¿cierto? Esa flechita horizontal no cambia a lo largo de todo el recorrido, mientras que si analizamos la componente vertical, vemos que inicialmente apunta hacia arriba, se hace 0 y cambia de dirección. O sea que el movimiento vertical tiene velocidad variable, con una aceleración constante equivalente a la de la gravedad en dirección negativa para este sistema de coordenadas, pero en dirección horizontal esa velocidad permanece invariante. En un video previo mencionábamos que el movimiento en el espacio se puede entender como la combinación lineal de dos movimientos cada uno a lo largo de los ejes coordenados. En este caso estamos entendiendo que el movimiento de la partícula es rectilíneo uniforme a lo largo del eje X y rectilíneo uniformemente acelerado a lo largo del eje Y. Información fundamental para poder resolver el problema. Muy bien, hecho esto, pasamos entonces a discutir cuáles son las condiciones iniciales del problema. Recuerde que las condiciones iniciales significan cuáles son los valores de la posición tanto en X como en Y, porque se trata de un movimiento en dos dimensiones, cuáles son los valores de la posición y de la velocidad en el instante inicial. Esta información se supone conocida, pero debemos identificarla con claridad una vez determinado el sistema de coordenadas y conocida la información que se satisface en el instante inicial t sub 0 igual 0 segundos.
Entonces vemos del gráfico que si el proyectil es disparado desde el origen de coordenadas, entonces la posición en X es 0 metros, la posición en Y es 0 metros al inicio, en el instante inicial. También vemos que el vector velocidad inicial, que recuerden es siempre tangente a la trayectoria, entonces tangente a la trayectoria en el inicio, representa este vector que hace un ángulo θ respecto a la horizontal. Su componente en la dirección horizontal, o sea, en dirección del eje X, corresponde con el vector, vamos a pintarlo por aquí, corresponde con el vector que aparece aquí en el gráfico, cuya magnitud es b sub 0x y que asociado al cateto adyacente de este triángulo rectángulo se escribe como b sub 0, que es la rapidez, la magnitud del vector velocidad, por el coseno del ángulo de disparo. De la misma manera, la componente vertical o en dirección del eje Y del vector velocidad inicial, siendo este vector que estoy dibujando, lo voy a pintar de un color diferente, que tiene magnitud de valor b sub 0y, y al ser el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, se trata de b sub 0 por el seno del ángulo θ. Esta información debemos plantearla adecuadamente. B sub 0x es B sub 0, que se supone un dato del ejercicio. Por ejemplo, en la simulación es de 15 metros sobre segundo, o sí, igual también en la parte superior, pero se supone que es un dato, ¿cierto? Por el coseno del ángulo de disparo, que también se supone es un dato. B sub 0y es en cambio B sub 0 por el seno del ángulo de disparo. Este conjunto de cantidades lo llamamos entonces condiciones iniciales, aquellas que se cumplen cuando el tiempo es igual a 0, pudiendo también ser distinto de 0 si el observador enciende su cronómetro en otro instante distinto. Pero en general, digamos, entendámoslo como el valor en el tiempo que en el observador, digamos, se tiene cuando se ejecuta el disparo. Perdón. Ok. Entonces, definidas las condiciones iniciales, definido el tipo de movimiento, que es muy importante en todos estos problemas asociados con la cinemática, que quiero resaltar aquí porque esta información es importante, procedemos a establecer las ecuaciones del movimiento. ¿Cómo son las ecuaciones del movimiento? Pues vemos que hay un movimiento en general que ocurre en el plano, pero que lo podemos pensar de manera independiente en cuanto a lo que ocurre a lo largo del eje X y lo que ocurre a lo largo del eje Y. Hemos dicho con anterioridad que el movimiento en X es movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante, para el cual tenemos un conjunto de ecuaciones que se satisfacen, ecuaciones generales, que nos dicen que la posición X en cualquier instante del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en dirección del eje X multiplicada por el tiempo. También en el movimiento rectilíneo uniforme sabemos que se satisface que la velocidad en X para cualquier instante t es simplemente igual a la velocidad inicial en X. Esto es justamente lo que define el movimiento rectilíneo uniforme,
que para cualquier tiempo t, la velocidad en x es igual a la que aparecía en el inicio. Es constante a lo largo de todo el movimiento, como lo veíamos en la simulación. También, para el caso del eje Y, sabemos exactamente qué va a ocurrir porque se trata de un movimiento que es rectilíneo, uniformemente acelerado. En consecuencia, la ecuación que define la posición Y en cada instante, siendo Y sub 0, más velocidad inicial en Y por tiempo, más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. La ecuación para la velocidad, como función del tiempo, de valor velocidad inicial en Y más aceleración en Y por tiempo, y la ecuación que relaciona a la velocidad con la distancia Y recorrida, que es una expresión cuadrática y que dice velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la aceleración en Y por la distancia Y menos Y sub 0. Si ustedes revisan las definiciones de las cuales fueron construidas estas ecuaciones, cuando tenemos aceleración constante, llegábamos a este conjunto de ecuaciones, ¿cierto? Sea por derivadas o sea por integrales, que las estamos aplicando porque hemos identificado que el movimiento a lo largo del eje Y es rectilíneo uniformemente acelerado y en dirección del eje X rectilíneo uniforme, que como recordarán también se construyen estas ecuaciones simplemente al hacer a sub x igual 0, ¿cierto? Característica de este movimiento es ax vale 0. O sea que si usted escribe este conjunto de tres ecuaciones en la parte superior usando la letra x y reemplaza a sub x por 0, pues se reduce a este sistema de ecuaciones. Ok. De pronto usted está pensando, se está preguntando por qué hablamos de movimientos rectilíneos si la trayectoria de la partícula no parece ser recta en ninguna parte. Pero reitero cuál es la idea central. Un movimiento en el plano o en el espacio es una combinación lineal de movimientos linealmente independientes, uno a lo largo de cada eje coordenado. Una vez interpretado eso y entendiendo que el movimiento del objeto ocurre con aceleración igual 0 en la dirección del eje X y aceleración igual a menos g, que es constante, en dirección del eje Y, entonces ese movimiento en el espacio se convierte en la combinación lineal de dos movimientos rectilíneos. Uno con velocidad constante a lo largo del eje X, uno con velocidad variable, pero aceleración constante, a lo largo del eje Y. Entonces, eso nos permite escribir este sistema de ecuaciones generales que se cumplirán en el movimiento del proyectil. Muy bien, entonces el siguiente paso consiste en particularizar las ecuaciones de movimiento, lo cual significa sustituir las condiciones iniciales, que para nosotros es x inicial vale 0, o sea que voy a hacer esto igual a 0, vamos a hacer también y inicial igual a 0, vamos a hacer y inicial igual a 0. Entonces hemos sustituido la información que la partícula parte del origen de coordenadas. También necesitamos sustituir los valores de b sub 0x y de b sub 0y, donde aparezcan en todas las ecuaciones. Y también necesitamos sustituir, ya hemos
implícitamente hecho la sustitución a x por 0, porque estamos diciendo que es rectilíneo uniforme, aquí ya no aparece a x, o sea que esta información ya fue incluida, pero falta también incluir la información a sub y igual menos g. Entonces, ¿cómo se convierten las ecuaciones que describen unívocamente al planteamiento del cual hemos partido? Entonces, la ecuación para x en cualquier instante del tiempo t será b sub 0x, que podemos ver en la parte superior es coseno b sub 0 por el coseno de teta, b sub 0 por coseno del ángulo de disparo. Estos son datos del ejercicio. Y esto multiplicado por la variable tiempo. La ponemos aquí un poco más retirada porque no hace parte del argumento de la función coseno. Si queremos ser más, digamos, precisos, podemos usar un paréntesis. Todo esto multiplicado por t. Ecuación número 1 y que utilizaremos a lo largo del análisis del problema. La velocidad en x para cualquier instante del tiempo t, siendo igual a la inicial, o sea, b sub 0 coseno de teta, digamos ecuación 2, y es todo lo que tiene que ver con el eje x. Con referencia al eje y, obtenemos entonces que la posición coordenada en el eje y del proyectil para cada instante del tiempo será el término que se hizo 0 más velocidad inicial en y por tiempo. Velocidad inicial en y la podemos ver en el gráfico, en este cuadro previo, b sub 0 seno del ángulo teta por tiempo. Y luego tenemos más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Pero la aceleración en y, en la parte superior, vemos que se trata de menos g. Entonces, menos un medio de g por t a la 2. Y esta es nuestra ecuación número 3. Luego tenemos la velocidad como función del tiempo en dirección del eje y, que es velocidad al inicio, b sub 0, seno del ángulo teta, más aceleración por tiempo, pero aceleración es valor menos g por tiempo. Ecuación 4. Y finalmente la ecuación número 5, asociada con la relación que hay de la velocidad y la distancia en y. En este caso, b sub 0, seno de teta, todo elevado al cuadrado, permítame la escribimos de esta manera. Y luego reemplazamos a sub y por el valor menos g. Un sistema de 5 ecuaciones que relacionarán las variables cinemáticas tanto para el desplazamiento horizontal como para el desplazamiento vertical. Entendido este paso, podemos entonces preguntarnos por las características del movimiento en general y preguntas sobre casos en particular. Vamos a ver, digamos, el tipo de preguntas tradicionales asociadas al movimiento parabólico. Por ejemplo, determinar, usando el sistema de coordenadas que hay en el dibujo, cuál es la ecuación de la trayectoria. En este caso, si la trayectoria es una parábola, pues eso debe quedar explícita para nosotros en ese cálculo de la trayectoria. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo tarda el móvil en alcanzar su altura máxima? Tercera pregunta, ¿cuál es el valor de la altura máxima, medida en metros, y respecto al origen de coordenadas? Cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo le tarda al proyectil regresar al suelo?
Y finalmente, ¿cuál es el alcance máximo horizontal? Es decir, el valor de la X en el punto B, donde hemos asumido, ¿cierto? Propuesto esta notación para esa distancia máxima horizontal. Queremos saber cuánto vale X, toda esta coordenada hasta el punto B. Asimismo, cuánto tiempo tarda la partícula en llegar hasta este punto. El punto A lo estamos asociando como el punto de altura máxima, el punto más alto sobre la trayectoria de la partícula. Ok, entonces vamos a empezar digamos, el análisis para responder a las preguntas previas. Voy a llevarme este dibujo de manera que podamos discutir sobre él. Y empezaré nuestro estudio con lo que tiene que ver con altura máxima. Entonces permítanme, voy a mencionar aquí, digamos como solución, lo anterior ha sido planteamiento, entonces por ahora solución. Vamos a estudiar, perdón, antes de altura máxima, ecuación de la trayectoria. Ecuación de la trayectoria. Ecuación de la trayectoria, como se discutió antes, se trata de encontrar qué función satisface esta curva punteada en color azul que se encuentra localizada en el plano Y, en el plano XY, ¿cierto? Es decir, para esta curva de color azul, ¿cuál es la relación matemática que describe la dependencia de Y con la variable X? Eso será trayectoria. Necesitamos encontrarla. ¿Cuál es la ecuación que describe claramente a esa trayectoria? Entonces, ¿cómo podemos encontrar una relación entre las variables Y y X? Todas las respuestas asociadas a este problema se localizan en el sistema de ecuaciones que tenemos aquí en pantalla, ecuaciones particulares. Primero, entonces, veamos cuáles de las 5 relacionan a X. Vemos que solamente hay una ecuación, la ecuación número 1. Relaciona la posición X de la partícula en cada instante del tiempo. ¿Cuáles de las ecuaciones relacionan a la variable Y? La ecuación número 3 y la ecuación número 5. Aquí aparece también la variable Y. En la ecuación número 5 aparece la variable Y y la velocidad v sub y. En la ecuación número 3 aparece la variable Y relacionada con el tiempo y en la ecuación 1 la variable X relacionada con el tiempo. Voy a utilizar las ecuaciones 1 y 3 y para que sea más simple visualizarlas, entonces voy a traer mi sistema de ecuaciones particulares para que los tengamos aquí a simple vista. Permítanme, lo voy a poner por aquí. Y para responder a la pregunta sobre la ecuación de la trayectoria, utilizaremos la ecuación 1 y la ecuación 3. La razón: en la ecuación 1 y en la ecuación 3 aparecen las variables que me interesan, que son X y Y quedan determinadas en términos del tiempo. Entonces voy a decir que de 1, ¿cierto? De la ecuación 1, X es igual a b sub 0 coseno teta multiplicado por el tiempo. Entonces puedo despejar el tiempo como X dividido b sub 0 coseno de teta. He expresado el tiempo en términos de la variable X y de las constantes b sub 0 y coseno teta. Si sustituyo esta forma para el tiempo en la variable 3, entonces reemplazando en 3, ¿qué se obtiene?
tenemos que y, voy a omitir la dependencia temporal, será igual a b sub 0 seno del ángulo θ multiplicado por el tiempo, pero el tiempo lo voy a escribir de acuerdo con este resultado que obtuvimos de la ecuación 1. Entonces, sustituyendo esa forma para el tiempo, y queda como b sub 0 seno de θ multiplicado por t, pero t es x, sobre b sub 0 coseno θ. Este procedimiento que estamos realizando, digamos, consiste en eliminar el parámetro tiempo. Se dice también que las ecuaciones 1 y 3 son ecuaciones paramétricas, en donde t es el parámetro que las describe y queremos ahora eliminar ese parámetro. Muy bien, estoy en la ecuación número 3 y voy acá, en la parte que dice b sub 0 seno de θ multiplicado por t. Ahora debo restar menos 1/2 de la gravedad y multiplicar por tiempo al cuadrado, pero recuerde que tiempo es x sobre b sub 0 coseno de θ y que estamos haciendo la operación elevar al cuadrado. A simple vista podemos ver ya que la dependencia entre la variable y la variable x es de tipo cuadrático. En consecuencia, se trata de una función cuadrática de la variable x, cuya representación gráfica es una parábola y que digamos, justifica el nombre que recibe el tipo de la trayectoria, ¿cierto? Movimiento parabólico hace referencia a que la trayectoria es una parábola. Pero vamos a simplificar esto un poco más para dar de manera, digamos, más compacta este resultado. Entonces, en primer lugar, note usted que se cancela el valor de b sub 0 y que nos queda seno sobre coseno, lo cual es tangente de θ, es una constante, θ es el ángulo de disparo, y entonces lo que tenemos aquí será x por tangente de θ menos g, que multiplica a x a la 2 y divide a una constante que es 2 veces b sub 0 al cuadrado coseno cuadrado del ángulo θ. Consecuencia de lo mencionado previamente, y es una función cuadrática de la variable x, y esto significa que se trata de una curva conocida y es una parábola. Ahora, recuerde que para graficar una parábola se tienen, digamos, unas ideas que permiten dibujarla de manera unívoca. En primer lugar, ¿qué pasa cuando x vale 0? Cuando x vale 0, y es igual a 0. Sustituimos aquí x por 0 en esta expresión, x por 0 y encontramos que y se hace 0. Es decir, que el punto de coordenadas x, de coordenadas 0,0 pertenece a nuestra parábola, como en efecto pues es de esperar. Este punto, que voy a pintar aquí a continuación, pertenece a mi parábola. Además, nos damos cuenta que la parábola en la variable cuadrática tiene un signo menos y que todo el coeficiente que la acompaña es de valor positivo porque g es 9.8, b sub 0 al cuadrado claramente es una cantidad positiva y el coseno del ángulo de disparo, cuando el ángulo de disparo está definido entre 0 y 90 grados, es una cantidad positiva. Además está elevado al cuadrado. Consecuentemente, el coeficiente que acompaña la variable cuadrática, debido al signo que la antecede, será una cantidad entonces negativa, ¿cierto? O sea, menos esto.
que es una cantidad positiva. Una parábola que tiene signo negativo en el coeficiente que multiplica a la variable al cuadrado es una parábola que es cóncava hacia abajo. Entonces, debido al signo, es una parábola que es cóncava hacia abajo. ¿Dónde se localiza el valor del máximo de esa parábola? Podemos tomar la derivada de y respecto a x e igualar a 0. Ese es un procedimiento que se puede realizar, ¿cierto? ¿Dónde está localizado el máximo de la parábola? Y podemos también ver para qué otro valor de x y se hace 0. Ya sabemos que para x igual a 0, y se hace 0, pero existe otro valor de x, no voy a entrar en detalles, que puede estar por acá, para el cual esta ecuación cuadrática también satisface ser igual a 0. Es decir, lo dicho previamente significa que nuestra parábola tiene esta estructura y corresponde con lo que, pues, de donde partimos en el ejercicio, ¿verdad? Una parábola cóncava hacia abajo que tiene uno de sus puntos localizados en el origen, corta al eje X en otro punto y un máximo que estará localizado en un punto que se puede calcular. Esa es la trayectoria seguida por el objeto. Y esta, en consecuencia, la ecuación de su trayectoria. Ok, entonces, resuelto, digamos, esa parte que da la justificación al nombre de este tipo de movimiento, vamos a estudiar cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima, es decir, en llegar al punto A cuando estamos asumiendo que el movimiento comienza en el origen y que en el instante inicial se enciende el reloj y simultáneamente se hace el disparo. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima? Entonces vamos a hacer ese análisis. Altura máxima. Recuerde que, como lo vimos en un ejercicio anterior, cada pregunta implica en su enunciado un dato, al menos un dato. ¿Cuál es el dato asociado a la altura máxima? La altura máxima es aquel punto en la trayectoria, lo estamos denotando como A, es aquel punto en la trayectoria en donde sabemos de manera precisa que la velocidad en y es igual a 0. ¿Y eso por qué ocurre? Lo podemos ver si quieren nuevamente en la simulación. Traten ustedes de centrar su atención en este punto de altura máxima, en la representación en la que agregaremos información sobre los vectores en componentes y analizando qué le pasa a la componente vertical. Voy a hacer el disparo. Comienza vertical hacia arriba, se hace 0 aquí y cambia de dirección. Noten nuevamente, repito la simulación, presten atención por favor a la componente vertical de la velocidad. Se hace 0 ahí, cambia de dirección. El punto de altura máxima es entonces ese punto donde la velocidad vertical, la componente vertical de la velocidad, se hace igual a 0. Lo que esto significa es que en ese punto, cuando la partícula va en su movimiento de ascenso, instantáneamente se detiene y empieza luego a caer. La velocidad instantánea en dirección del eje Y siendo 0 en ese punto. Muy bien, entonces, con base en esa información, la pregunta que se nos hizo previamente era ¿cuánto es el tiempo en llegar a la altura máxima? Recuerden la manera como hicimos este análisis para las situaciones anteriores. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones que relacionan la variable y. ¿Cuáles de ellas asocian la información b sub y para poderla hacer igual a 0? Está la ecuación número 5. Y está la ecuación número 4. Ecuación 5 y ecuación 4 relacionan la información velocidad en y. ¿Qué podemos encontrar si en la ecuación 4
reemplazo este valor por 0? Pues que puedo despejar el tiempo en llegar a la altura máxima. Y si lo hago para la ecuación 5, pues que puedo despejar el valor de y asociado a la altura máxima. Entonces permítanme, para este análisis del valor de altura máxima, comenzaremos diciendo que de la ecuación 4, con la información b sub y en el punto A igual 0, despejarte. De esa manera encontraremos cuánto tiempo le toma a la partícula llegar hasta el valor de altura máxima. Muy bien, entonces hagamos eso. 0 igual velocidad inicial por el seno del ángulo θ de disparo menos gravedad por el tiempo t, pero no cualquier tiempo, sino el tiempo en llegar al punto A de altura máxima. Despejamos t y obtenemos que el tiempo transcurrido hasta llegar al punto A es b sub 0 seno del ángulo θ dividido la aceleración gravitacional. Un resultado muy importante que vale la pena resaltar. ¿Cuánto tiempo le toma a la partícula disparada desde el origen de coordenadas en alcanzar la altura máxima? El tiempo que aparece aquí en pantalla. Si conocemos b sub 0, el ángulo de disparo y la aceleración gravitacional, es cuestión únicamente de sustituir números para obtener esos valores numéricos. Muy bien, segunda pregunta. ¿Cuál es la distancia máxima y, cierto, el valor de la altura máxima formalmente? ¿Cuánto vale y en el punto A? Entonces, ya conocemos el tiempo, lo puedo sustituir en la ecuación 1, ¿cierto? Porque nos están preguntando cuánto vale y en ese instante en que se alcanza la altura máxima. O también podemos despejarlo utilizando la ecuación número 5. En la ecuación número 5 vemos que el proceso es mucho más simple, ¿cierto? Puesto que se trata de reemplazar b sub y por 0 y despejar y. Mientras que en la ecuación número 3 debemos hacer el proceso de elevar la variable t al cuadrado, pero llegaremos a la misma respuesta. Yo voy a utilizar la ecuación número 5. Entonces, de la ecuación número 5, con b sub y igual 0, despejar el valor de y. ¿Cuánto nos da esto? Entonces volvamos a la ecuación número 5, nos dice la ecuación número 5 que 0 es igual a b sub 0 al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo de disparo menos 2 veces g por el valor de y en el punto A. Despejamos y sub A equivale a b sub 0 al cuadrado seno al cuadrado del ángulo θ dividido el valor 2 veces la gravedad. Información importante que también necesitamos resaltar, ¿cierto? ¿Cuánto es la altura máxima cuando se dispara desde el origen de coordenadas con velocidad inicial de magnitud b sub 0, ángulo de disparo de valor θ? Se calcula de acuerdo con esta relación. Dejo como ejercicio obtener esta misma expresión utilizando la ecuación número 3, sustituyendo el tiempo que se calculó en el literal anterior. Deben llegar exactamente a la misma expresión. Ok, siguiendo entonces las preguntas propuestas en el enunciado, digamos, hemos cumplido con calcular la ecuación de la trayectoria, el tiempo de alcanzar la altura máxima, el valor de la altura máxima. Ahora vamos a cambiar el escenario, nos vamos a centrar en lo que ocurre cuando la partícula llega al suelo. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta llegar al suelo?
y cuál es el alcance máximo horizontal, es decir, el valor de X en el punto B. Entonces, para responder a esas preguntas, voy ahora a enfocarnos, pues vamos a centrar la atención en el punto B. Entonces, digamos, alcance máximo horizontal, que está asociado con el punto B del gráfico. Listo. ¿Qué se satisface en ese punto? Recuerde que siempre que hay una pregunta, necesitamos ubicar el dato que esconde la pregunta. El punto B de nuestra parábola consiste del punto de alcance máximo horizontal, es el punto B, y debemos tener una información conocida del punto B. Cuando vemos todo el esquema del planteamiento, nos damos cuenta que en el punto B se satisface una condición, y es que la posición coordenada en dirección Y del punto B es conocida y de valor 0 metros. Esta es la información que requerimos. Todo lo que estudiemos del punto B tendrá que cumplir esta condición. Nuestro sistema de ecuaciones deberá entonces ser capaz de responder a las preguntas que se realicen empleando este dato. Muy bien, sistema de ecuaciones. Vamos a seleccionarlo para tenerlo a la mano y estudiar el punto B. Pongámoslo por aquí. Muy bien. ¿Qué se satisface en el punto B? Vamos a mirar. Primero, sabemos información sobre el valor de Y y en consecuencia lo vamos a ver reflejado sobre el sistema de ecuaciones. Entonces, en el valor de Y igual 0, sustituimos Y por 0, lo cual se hace en la ecuación número 5. Al hacer esto, puedo encontrar la velocidad que tiene la partícula en el punto B y en dirección del eje Y. ¿Qué más podemos hacer? Sustituir en la ecuación 3 el valor Y por 0. Al hacer esto, entonces tenemos tiempo y en consecuencia podremos calcular cuál es el tiempo en que la partícula llega al punto B. Si conozco ese tiempo, posteriormente puedo ir a la ecuación número 1 y calcular X, que es la distancia horizontal recorrida por la partícula hasta el punto B. Entonces, siguiendo esa idea, pues vamos a iniciar calculando el tiempo que le toma a la partícula en llegar al punto B. Entonces, cálculo de t en el punto B. ¿Qué debemos hacer? Entonces, la sugerencia es de la ecuación 3 con y sub b igual 0, y sub b igual 0, despejarte. Ese t pues es tiempo en el punto B. Anticipo cuál será el resultado. Cuando hicimos el estudio del movimiento rectilíneo en caída libre con un proyectil que se disparaba verticalmente hacia arriba, nos dimos cuenta que el tiempo de subida y el tiempo de bajada eran iguales. Aquí no cambia la situación. Hemos calculado el tiempo de subida hasta el punto de altura máxima. Entonces, el tiempo de bajada será del mismo valor y el tiempo total deberá ser el doble del tiempo t sub a. O sea, el tiempo en llegar hasta este punto es un número, el tiempo en hacer la trayectoria completa es el doble de ese número. O sea que anticipamos que el resultado que nos va a dar es 2 veces b sub 0 seno de teta sobre g. Pero ¿cómo podemos llegar a eso a partir del sistema de ecuaciones? La respuesta es utilizando la ecuación 3.
Entonces la ecuación 3 con y sub b igual 0 queda 0 es igual a b sub 0 seno de teta por el tiempo t en el instante b, que era lo que teníamos aquí, ¿cierto? Menos 1/2 de g por el tiempo t en el instante b al cuadrado. Esta es una ecuación cuadrática para la variable tiempo. Es una ecuación que no tiene término independiente, que nos permite factorizar t sub b, que quedaría b sub 0 seno de teta menos 1/2 de g por t sub b, y de la cual debemos únicamente considerar aquella información que sea consistente con el montaje experimental. Es decir, siendo el producto de dos cantidades igual a 0, sabemos que dicha situación se cumple únicamente cuando la primera es 0, t sub b vale 0, lo cual no corresponde al problema porque el instante t igual 0 es cuando se dispara el proyectil. Entonces esta solución, a pesar de ser consistente matemáticamente, no lo es para el experimento que se plantea, ¿cierto? Existe un único punto para el cual el tiempo vale 0 y es el tiempo de disparo y no corresponde a t sub b. O sea que esta solución es descartada y en cambio consideramos la solución que aparece de exigir que el otro paréntesis sea igual a 0. Estamos haciendo uso de la idea que el producto de dos cantidades es 0 si y solo si alguna de ellas es 0 o ambas es 0. En este caso, solamente puede ser 0 la que aparece en el paréntesis, dado que t sub b no puede ser 0. Esta solución descartada, ¿cierto? Entonces, esta no la consideramos. Muy bien, entonces despejemos t sub b. Para este despeje, pues simplemente b sub 0 seno de teta equivale a 1/2 de g por el tiempo t sub b, y en consecuencia t sub b es igual a 2 veces b sub 0 seno del ángulo teta dividido aceleración gravitacional. Y como lo habíamos anticipado, el valor de tiempo corresponde al doble del tiempo en alcanzar altura máxima. 2 veces b sub 0 seno del ángulo teta dividido g, que es el doble de esta expresión. Muy bien, encontrado el tiempo de llegar al punto B de alcance máximo horizontal, procedemos a calcular ese alcance máximo horizontal, es decir, cuánto vale x asociado a ese punto B. Entonces habíamos dicho que si calculamos este tiempo, puedo utilizarlo con la ecuación 1 para encontrar el valor de x correspondiente. Entonces vamos a hacer eso. De la ecuación 1, con tiempo igual a t sub b, pues vamos a obtener cuánto vale x sub b. X sub b es entonces igual a velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo, pero en este caso el tiempo t sub b, que hemos calculado previamente. Entonces, b sub 0, coseno del ángulo, multiplicado por el tiempo t sub b, que es de valor 2 veces b sub 0, seno del ángulo de disparo dividido g. Esta cantidad es entonces b sub 0 a la 2 multiplicado por 2 veces seno del ángulo por coseno del ángulo.
y esto dividido entre la aceleración gravitacional. Ahora, si bien esta ya es la respuesta, existe una identidad trigonométrica que nos dice que el seno de la suma de dos ángulos, en este caso de igual valor, sería el seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. En consecuencia, el seno de 2 veces el ángulo θ es 2 veces el seno del ángulo θ por el coseno de θ. Es una identidad de trigonometría que vemos entonces que el paréntesis corresponde exactamente con esa expresión y que podemos escribir finalmente b sub 0 al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo de disparo, dividido la aceleración gravitacional. Entonces, de esta manera determinamos el alcance máximo horizontal cuando es medido, ¿cierto?, respecto al origen de coordenadas y el proyectil se dispara en las condiciones que hemos propuesto el ejercicio. Las ecuaciones que acabamos de derivar pueden ser utilizadas para verificar la información que presenta el simulador del cual partimos este video. Es decir, utiliza esta expresión, por ejemplo, para darte cuenta que bajo la información de la simulación, con b sub 0, 15 metros sobre segundo, ángulo de disparo 30 grados, el alcance máximo horizontal será cercano a 20 metros. Cercano significa que es posible que en tus cálculos obtengas 19.9 o algo similar, debido pues a las relaciones trigonométricas, al manejo de cifras significativas, pero estará cercano a 20 metros. Es también interesante a nivel experimental darse cuenta que si conocemos la rapidez inicial, por ejemplo, con una incertidumbre de un valor, por ejemplo, 15 metros sobre segundo, más o menos 1 metro sobre segundo, digámoslo, que esta representación que vemos en el gráfico te puede dar una idea sobre el valor del alcance máximo, más o menos la incertidumbre que calcules a partir de allí, ¿cierto? ¿Dónde esperas que caiga el proyectil dentro de una región de incertidumbre? Muy bien, aquí terminamos entonces con esta introducción y revisaremos pues otro tipo de aplicaciones similares en videos posteriores. Muchas gracias.